Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción del segundo libro Éxodo llamada Ki Tisa, nosotros estamos en el Mar Muerto. Vamos a hacer un paseo por kayak o kayak, no sé cómo le dicen. Vamos a andar con botecitos por el Mar Muerto y si yo puedo, mientras paseamos, les voy a contar un poco sobre las sabidurías de esta porción. Amigos, desde ya, gracias por participar y gracias especiales a Daniel de Roma, Italia, que me hizo este obsequio de esta playera, de este gorro que hoy voy a lucir durante el paseo. Y amigos, el tema de hoy es sobre esta porción, sobre la idolatría. Yo quiero que nosotros entendamos de una vez y por todas cuándo una cosa es adorar a Dios y cuándo eso se transforma en idolatría. Si hoy estaríamos aquí, vendría gente de otro planeta y entraría a todos los mares del mundo, se hundiría, por supuesto. Y al llegar aquí, lo que está aquí detrás mío, que es el Mar Muerto, la gente entraría al agua y flotaría. Es lo que vamos a hacer nosotros hoy cuando tengamos descansos y nos pongamos a flotar en el agua. La gente al flotar aquí, lo primero que haría es decir que esto es una obra de milagro, adoraría a las aguas que los hacen flotar y todo eso. En el momento que esa persona entiende de que es una obra de la naturaleza, creada por Dios, y le agradece a Dios, ese acto de idolatría pasa a ser un acto de fe, de creencia en aquel Dios. Y esa es toda la diferencia que voy a intentar desarrollar mientras remamos, mientras descansamos, mientras nos divertimos, mientras nos mojamos. Vamos amigos. Amigos, como ven ya estamos en medio del Mar Muerto y mientras Nira rema un rato por mí y por ustedes para que yo pueda hablar, les cuento de que la porción que leemos esta semana trata sobre el pecado del becerro de oro. Como bien sabemos, el pueblo de Israel estaba esperando a Moshe Rabbeinu y viendo que no llegaba, las personas construyeron un Dios al cual adorar. Y la pregunta es, ¿cómo pudo ser posible que fueran tan tontos en aquel entonces? Hacer el becerro de oro en el presente y decir que fue el Dios que los sacó de Egipto en el pasado, sabiendo que fueron ellos mismos los que lo fabricaron. Increíble, ¿verdad? La primera pregunta que uno se hace al ver que la gente adora algo inerte, cometiendo con ellos idolatría, es ¿cómo es posible que alguien que tenga un gramo de inteligencia en su cabeza pueda hacer algo por el estilo? Maimónides explica la evolución de la idolatría de la siguiente manera. Al principio él dice, todos creían en Dios. Luego, en el momento en el que ya no veían a Dios, necesitaron un mensajero o un medio para conectarse con él. Entonces pensaron en el sol por ser tan fuerte y tan grande. Esto parece sensato y normal, ¿verdad? Porque cuando uno no puede hablar con el presidente, entonces se pone a hablar con el intermediario para poder comunicarse con él. Al pasar de generación en generación, las personas olvidaron que ese sol era simplemente un enlace y empezaron a adorarlo como el Dios mismo, por su fuerza y por todo lo que representaba. Eso es exactamente lo que pasó en Egipto. El pueblo de Israel vio que en Egipto tenían al cordero como Dios. ¿Y cómo puede ser que tengan un cordero como Dios? ¿Acaso por su carne? Obviamente que ellos nunca pensaron que ese cordero era Dios, pero ellos sí tenían conexión con ese cordero, ya que es sabido que el signo zodiacal del mes de Nisan, el primero de todos, es un cordero. Ellos lo que querían en realidad tener es que a través del contacto con el cordero terrenal, poder tener contacto con el cordero del signo celestial. El pueblo de Israel vio y escuchó que Dios ordenó sacrificar el cordero el 15 de Nisan. Es decir, en el día más importante del signo, Dios le dijo en otras palabras que ellos deben romper esa conexión que tenían los egipcios con su Dios. Con esto, ellos dedujeron que hay conexión entre las cosas terrenales y lo que está en el cielo. Amigos, se dice que las 10 plagas de Egipto se dieron para romper las 10 conexiones terrenales con los diferentes dioses egipcios, como lo es el Nilo, la fuerza del agua, la luz, la naturaleza y todo lo demás. Bueno, vamos a darle un descanso a Nira.
mientras el guía explica un poco sobre el Mar Muerto y su historia, sobre esta zona y la importancia que jugó en tiempos bíblicos, yo quiero que ustedes, amigos, miren esta maravilla de lugar, el más bajo de todo el planeta y quizás el más bello de todo el universo. Y mientras, presten atención a lo que les venía contando sobre esta porción. En esta porción se lee que el pueblo de Israel, al ver que Moshe no llegaba, creyó que Moshe había fallecido. Así que como no pueden estar sin un líder, decidieron tener contacto con Dios a través de alguien o algo. Ellos se preguntaron por qué llegamos a Egipto. Fue debido a Yosef, a José. ¿Debido a quién salimos de Egipto? También se debió a Yosef y por los huesos de él es que se abrió el mar. Siendo así las cosas, concluyeron que Yosef es el verdadero líder y entonces deben ahora conectarse con él. Si hay algo que sabemos es de que el signo de Yosef es un toro. Y por eso es que el pueblo de Israel produjo un toro, no con el fin de llegar a pensar que ese era Dios, sino para tener una imagen de un líder con el cual conectarse. Y a propósito, les digo de que el pergamino que arrojaron al fuego, del cual fabricaron el becerro, tenía escrito Sube Toro, el mismo que usó Moshe para localizar los huesos de Yosef. Y ahora quiero llegar al punto. Amigos, la línea que separa la idolatría y Dios es tan delgada como un hilo. Y esa línea cualquiera puede atravesarla. La gran fuerza que tiene la naturaleza la podemos apreciar en una tormenta o en un paisaje muy bello como estos que estamos viendo ahora. Pero en el judaísmo sabemos que es Dios el que está presente en todo. A veces, cuando pedimos la bendición de un justo, de un tzadik, o vamos a la tumba del tzadik más grande a pedir una bendición, sabemos que esto es una mera conexión, pero que es Dios quien está arriba haciéndolo todo. Por eso, si tenemos en cuenta esto, encontramos la diferencia entre hacer y no hacer idolatría. Y eso fue lo que pasó en la salida de Egipto. Amigos, existen muchas películas y documentales que explican que todo lo sucedido en aquel entonces fue producto de la naturaleza. Por ejemplo, comentan que el viento sopló de tal forma y por eso fue que se había abierto el mar de juncos. Y en realidad no está mal pensar de esa manera, ya que bien sabemos que Dios hace parte de esa naturaleza. Dios no está separado de la naturaleza, ya que Él mismo es quien la creó, ¿verdad? Por eso debemos pensar que Dios está presente en cada acto de la naturaleza, desde una semilla hasta en el crecimiento del árbol. Y amigos, esta semana leímos el libro de Esther en Purim, en la fiesta de Purim, y en la Megilá no aparece ninguna vez el nombre de Dios. Cuando leemos ese libro, el pergamino, podemos pensar que todo lo que sucedió fue algo casualmente natural. Que casualmente el rey Ahasverosh hizo una fiesta en la cual mandó a matar a su esposa y que luego encontró una mujer bonita que casualmente era judía, que después Mordejai, por suerte, descubrió a los dos malhechores que querían asesinar al rey y que después Amán cayó de su puesto. Si lo vemos de esa manera y lo catalogamos como algo natural, nunca pensaremos que Dios está presente. Pero nosotros sabemos que es todo lo contrario, por lo menos en el judaísmo. Y por eso, en toda la Megilá, el nombre de Dios no aparece, ya que en toda la historia Dios está oculto, supervisando todo lo que pasa. Ese es el mensaje de todo el libro de Ruth. Saber y reconocer que es Dios quien se encarga de hacer todas las cosas. Y amigos, ¿saben cómo se dice libro o pergamino en hebreo? Megilá. Y esa palabra viene de la raíz legalot, es decir, revelar. Y lo que se revela, por lo menos en la Megilat Esther, es que Dios está oculto detrás de todo momento y lugar. Y amigos, mientras seguimos caminando y disfrutando de este paraíso, les cuento que al principio de la porción leemos que la gente debía traer medio shekel. Dicen los sabios judíos que ese medio shekel era para limpiar el pecado del becerro de oro, pues la gente de aquel entonces olvidó que había un Dios que estaba arriba, y lo que hicieron esta vez fue que se conectaron a través de un medio material nada más. El dinero de hoy en día se podría decir que es el becerro de oro. Las tablas de la ley
se partieron enfrente del becerro de oro, es decir, que por el dinero la gente a veces se olvida de Dios. Amigos, ¿qué me dicen de este lugar? Bueno, nos están llamando para seguir el paseo. Antes de subir, les quiero contar que se dice que en aquel tiempo los hijos de Israel dieron su dinero para tener un Dios, el becerro de oro. Y hoy muchos de los judíos vendemos a Dios para tener más dinero. Bueno, esto lo digo en broma. Con el dinero uno puede hacerlo mejor, pero también puede hacerlo peor. Por eso dicen los sabios que Dios le enseñó a Moshe cómo era el medio shekel. Y lo hizo mostrándole una moneda de fuego. Comentan que Moshe no entendió que el medio shekel tiene que ver con el pecado de becerro de oro. Y es por eso que Dios le mostró una moneda de fuego, es decir, que el fuego puede ser lo más peligroso si no se sabe controlar. Por otro lado, puede llegar a proveernos de cosas buenas, calentarnos, ayudarnos a preparar nuestra comida y todo lo demás que podemos hacer por medio del fuego. Es por eso que nosotros podemos escoger entre las dos cosas. Todo lo que tenemos lo podemos hacer por idolatría o por el precepto más grande. Vamos. Amigos, vamos a resumir diciendo que según el judaísmo, si uno olvida que encima de todo está Dios, es idolatría. Si uno piensa que la plata es todo y sus negocios prosperan por su propia mano y olvida que es Dios quien le ayudó, esto también es idolatría. Pero si con la misma plata que ganó en algún negocio reconoce que es Dios quien lo está ayudando siempre y da tzedaká, da diezmo, ayuda a los necesitados, entonces está realizando el precepto más grande. Así debe hacerse la limpieza del pecado del becerro de oro. En aquel tiempo olvidaron que hay un único Dios y se conectaron con fuerzas terrenales, es decir, la limpieza viene del elemento más material como lo es el dinero y hay que saber usarlo para conectarse con Dios. Uno puede saberlo todo y tenerlo todo, pero el orden que va a poner en las cosas va a marcar toda la diferencia. Y como les decía al principio, si una persona llega a Israel de paseo y visita los otros 3 mares que tenemos, el Mediterráneo, el de Galilea y el Rojo, no vería nada extraño. Y de entrar al agua tendría que nadar para sobrevivir. Pero si llegase a visitar este mar, el Mar Muerto, creería que una fuerza sobrenatural lo está haciendo flotar. Sí, amigos, acá se flota. Les voy a mostrar en fotos cuando llegue a mi casa. Antes en los recreos me sacaron fotos flotando. Amigos, esa misma persona, cuando entendiera que esta es una creación de Dios y dejaría de idolatrar un ser extraño, se convertiría en un ser humano de fe. Y eso es lo que les quería decir. Que hay que lograr conectar las cosas con orden y ver a Dios en todo. Por lo menos es lo que dice el judaísmo. ¿Se entendió? Amigos, si les gustó este video, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom. זהו. שזה צילם אותך? מקווה. אולי מהצד. טוב, לא משנה. ככה? זהו, תביא לי. ככה? תגיד שוב. תגיד שוב. Amigos, si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom. Toda gordita.